Colombianos, atención, les traemos una grave denuncia que hace el superintendente de salud, donde al parecer manipularon las fotos que le envió al presidente Gustavo Petro sobre el acaparamiento que está haciendo Audiofarma. Quedaron en evidencia y cómo esta gente empieza a manipular la información, ¿no? No sabemos si Pegasus está haciendo esto, no sabemos cómo lo están haciendo, pero hay gente que está saboteando la salud. Y es que el presidente Gustavo Petro advirtió y mandó un ultimátum, señores. No vamos a pagar deudas a privados. Los privados tienen que pagar sus deudas. Si no se liquidan, señores, si no se liquidan. Lo que estamos intentando es salvar a las EPS, que se han dedicado a ver cómo construyen una campaña para tumbar el proyecto de ley que permite que se conviertan en gestoras de salud. Sin embargo, esta gente no lo quiere hacer, quiere seguir alimentándose el negocio y que el próximo gobierno, si sube otra vez el uribismo, la extrema derecha, pues siga todo como está, la robadera por doquier. Aquí se les destapó la olla podrida realmente. Des en cuenta cómo el presidente sentencia y después cómo Cabal y la señora Paloma Valencia salen a llorar por esto. ¿Por qué? Porque han sido financiadas con estos grandes gestores de la salud, señores. Escuchen, por favor. En cambio se entregaba, y porque entonces nos dejaron al Estado que no vamos a pagar nosotros. Esa es una decisión que tenemos que tomar, pues nosotros no pagamos las deudas de los privados. Los privados tienen que pagar sus deudas a las clínicas y hospitales, y si no se liquidan, que es lo que la norma dice, se venden sus patrimonios y se entregan a sus deudores. Esa es la liquidación. Nosotros aquí lo que estamos intentando es salvar EPS. Lo único que les hemos dicho es dejen de ser intermediarias financieras, porque no sirve, y pasen a ser gestores a los cuales les pagamos por su servicio, que ya es diferente a manejar la plata del Estado. Entonces nos han metido la puñalada trapera, en vez de aceptar el acuerdo que en mi mesa de gobierno aceptaron. Entonces se han dedicado a ver cómo se construye una campaña mediática para tumbar el proyecto de ley que les permite dar ese paso. Luego se van a acabar, porque eso de estar pidiendo plata al Estado, fíjense ustedes, ¿y acaso no estamos con déficit fiscal? ¿Y acaso no estamos pagándole a la deuda de Duque, que no es la nuestra, que ha aumentado así? Y prácticamente lo que nos obliga es a recortar el gasto del presupuesto o a aplazar lo que es lo que yo he hecho, pero porque toca pagarle la deuda a Duque. Y entonces en la prensa dicen, paguen la deuda del sistema de salud. ¿Cuál deuda? Si es la deuda de unos privados de EPS que manejaron dinero público y no le pagaron a los hospitales ni a las gestores financieras, porque estas vendían al doble el precio de los alimentos, no es deuda nuestra. De los medicamentos. Nosotros no tenemos por qué pagarla. Que la paguen ellos, y si no pueden, se liquida las EPS, como ordena la ley para una empresa que es una intermediaria financiera. Bueno, aquí Gustavo Petro sentencia aquí a estas EPS que pues dicen que es culpa del gobierno que estén endeudadas, pero lo que realmente estamos viendo es que ni tienen reservas técnicas, ni tienen el dinero que se les ha girado y demás, ¿no? No lo justifican, facturas clonadas y demás. Y ahora esta gente pues dice que están, mejor dicho, desfinanciadas por el gobierno y quieren más plata, ¿no? ¿Plata de dónde, señores? Si hay déficit fiscal. Pues aquí está el informe presentado por el superintendente Giovanni Rubiano. Reveló en el Consejo de Ministros que las cuentas por pagar de las EPS a los prestadores de salud suman más de 15 billones de pesos sin incluir a la nueva EPS, cuyos estados financieros hasta el 2023 se esperan en aproximadamente 15 días. Las cuentas por pagar por insumos y medicamentos correspondientes a las gestoras farmacéuticas ascienden a casi 1 billón de pesos. En cuanto al régimen de inversión de las reservas técnicas destinadas a pagar deudas pasadas, pues el monto total de las que no cumplen suma más de 10 billones de pesos. Definitivamente aquí esta gente no ha pagado sus deudas. Esto es un dato importante que es relevante en razón a que la queja es que las EPS no pagan sus cuentas pasadas, y entonces en las cuentas por pagar de las EPS a prestadores suma más de 15 billones de pesos, excluyendo este dato, por supuesto, el de nueva EPS, que esperamos, señor presidente y compañeros, que tengamos en más o menos 15 días los estados financieros a 2023. Pero pues obviamente este sería el valor que tenemos tenido pendiente, pues nueva EPS. Cuentas por pagar por insumos y medicamentos. Aquí estaríamos hablando de las famosas gestoras farmacéuticas, señor presidente, sobre las EPS, y por las edades de las cuentas por pagar suman casi 1 billón, casi el billón. Estamos hablando de 907 mil millones de pesos. El régimen de inversión estatal es muy importante, señor presidente, porque desde el principio hemos advertido de que las EPS no constituyeron las reservas técnicas.
Y al no constituir las reservas técnicas, pues de por sí no garantizaron justamente ese resguardo que deberían tener para poder pagar esas deudas pasadas de épocas pasadas. Y aquí entonces vemos que las que no cumplen, en la diferencia de cumplimiento, suman más de 10 billones de pesos. Bueno, aquí nos damos cuenta de las deudas que tienen acá, ¿no? También el superintendente denunció que su teléfono fue intervenido para torpedear el envío de las fotos del presidente, que evidencian graves irregularidades en la entrega de medicamentos por parte de Audiofarma. Gravísimo. Si así actúan como una mafia, pues es súper delicado. Escuchen y verán. Aquí con las bodegas llenas de capecitabina y el señor pobre negro muriendo de cáncer de colon en Quibdó. Las fotos de la discordia, señor presidente. Allá está la insulina, y tengo más fotos que se las pasé a la doctora Angie para que yo no sé si se puedan publicar, por favor, porque es que tengo hartas fotos y quisiera publicarlas, la verdad, es que sería muy bueno publicarlas. La insulina, porque es que me dicen que soy mentiroso, presidente. Si yo las vi, le tomé la foto yo, ni siquiera llevé equipo de comunicaciones, con el celular que tengo ahí tomé las fotos. Y me advirtieron... Ese fue su error, que las tomó con su celular. Sí. Si usted me las envió a mi line, que Sí. es el chat, y estaba interferido y bloqueado. Bueno, a propósito de eso, permítame también hacer esa denuncia pública, señor presidente. Tuve interferencia de comunicación entre la superintendencia y la presidencia. No puede mandarle las actas, no puede mandarle las fotografías, no puede mandarle unas grabaciones, todo relacionado con esto. Había interferencia, sonaba eco, hice la denuncia, no pude pasarle la información de manera oportuna al señor presidente. Pero aquí pueden ver, Capec, 500 miligramos capecitabina. Capecitabina, un antineoplásico, una quimioterapia oral. Y entonces, las cajas. Tacrolimus, suena rara la palabra, perdónenme. El tacrolimus es un medicamento esencial que preserva la vida de las personas que han sido trasplantadas de un órgano, por ejemplo el riñón. Cuando usted le trasplantan el riñón porque no se aplicó correctamente la política de promoción y prevención, porque dejamos avanzar la hipertensión y la diabetes, y nos tocó entonces llegar al punto de que nos trasplanten el riñón por no tener una política de promoción y prevención adecuada, sino prefiriendo entonces las altas edificaciones para hacer trasplantes y para hacer atención de diálisis y hemodiálisis, entonces pasan estas cosas, y entonces el paciente que ya lo trasplantan tiene que tomarse... Esto es clave y tiene que ver con la reforma de la salud, y creo que lo más clave de la reforma de la salud, lo que he peleado desde hace décadas, es que no hay que cambiar el riñón si usted come sanamente. En general, problema de comida. No hay que, en muchos casos, no todos, no se es diabético si no se toma gaseosa, si los niños no toman gaseosa, es decir, si no hay consumo de azúcar. Claro, el azúcar es un negociazo en Colombia, y entonces, ¿cómo van a prohibir el azúcar? Entonces ponen a los grandes empresarios del azúcar a sabotear los impuestos al azúcar. Pero resulta que es prevención. Porque si usted toma azúcar se vuelve diabético, si usted come mal, mucha grasa, cosas de esas, pues le puede perder el riñón. Y entonces ya cuando va a prevenir, o sea, decirle que tiene que comer es barato, en el colegio, en el sistema preventivo, que debe ser el sistema de salud, prevenir es mejor que curar, pero ya cuando toca hacer la operación se nos fue un billetal de la sociedad colombiana. Y puede que el paciente muera innecesariamente para ese momento. Entonces, digamos, estos son ya los costos de no tener un sistema preventivo, que no han querido generarlo, porque los congresistas a través de la ley le han dado la responsabilidad de la prevención a las EPS privadas. Y si el negocio de las EPS privadas es que la gente se enferme, entonces ¿para qué va a disminuir la enfermedad? Por eso no están de acuerdo a ser gestoras de salud. Definitivamente se les cae la máscara a toda esta gente, ¿no? Y aquí, pues, María Fernanda Cabal salió a llorar por el ultimátum que hizo aquí Gustavo Petro sobre, pues, estas EPS que no paguen sus deudas, pues tendrán que ser liquidadas, así de simple, y que los acreedores pues tomen control sobre estas, ¿no? Pues la senadora María Fernanda Cabal pidió a la Corte Constitucional declarar el estado de cosas inconstitucionales para enfrentar la crisis a la salud y de entrega de los medicamentos. Cabal dijo que la Corte debe obligar a la ADRES a pagarle a la EPS. Esta señora como que todavía no entiende el resumen de que aquí la ADRES dijo que ya les pagó, que se incrementaron en más de 10 billones de pesos el pago a estas EPS, por Dios. Dice ella, el no pago es un genocidio en los enfermos de Colombia. La única forma en que la Corte Constitucional actúe y obligue a la ADRES a pagar. Hágame el favor, escúchenlo. Aquí hay que pedirle a la Corte Constitucional que declare el estado de cosas inconstitucional y conmine a que paguen. El no pago es un genocidio de los enfermos de Colombia. Quisiera verlos a ustedes con su mamá sin tratamiento de quimioterapia o su hijo sin tratamiento de diabetes. ¿Ustedes qué tienen en el alma? ¿No han visto a los niñitos muertos? El sistema sí funcionó, así les duela, porque ustedes no han construido en la vida nada sino miseria y mentira.
El sistema fue uno de los mejores sistemas del mundo. Así les moleste, todo les molesta, todo lo que funciona les da rabia. Ineficaces, incompetentes, resentidos y mentirosos. Y ganaron con la mentira y también con el pacto de la picota. Entonces yo sí vi lo de Cali y vi cómo llegaban unos de primera línea defendidos por ustedes a arengar y a decir que los que se morían era por culpa de la oposición que no dejaba pasar las reformas. Qué sinvergüencería, qué falta de humanidad. Es apagar. Porque Gustavo Petro llegó a decir que iba a propiciar el chu, riéndose. ¿Será que a Petro le toca hacer fila? ¿O lo atienden en la Santa Fe? ¿O lo atienden en Colsanitas? Porque que le gusta vivir rico como los ricos, ¿no es cierto? Y en Europa. Y creo que hasta es ciudadano italiano. Qué buen proletario es Petro. Pues hoy la gente se muere. Y el show de Petro es el show del perfecto facho. Interviene con la policía, las bodegas de distribución y se inventa que una levotiroxina era droga contra la diabetes. La verdad es que estamos en manos de una persona terriblemente peligrosa y quienes lo rodean son un peligro. A ustedes no les importa que la gente se muera, no les importa. Ustedes tienen seguro, ¿no es cierto? Ustedes no hacen fila. Entonces no nos enseñen moral, que las obligaciones las tenemos nosotros desde temprana edad. ¿A quién le estará haciendo el favor aquí la señora María Fernanda Cabal, no? Otra que también salió a llorar es Paloma Valencia. Dice, Petro amenaza al Congreso si no le aprueban su reforma. Liquidará las EPS. Su gobierno quebró la nueva EPS y ahora dice que la va a cerrar. ¿Cómo no, señora? Lo que hace con la salud es infame. Los enfermos siguen sin medicamentos. Ese es el relato de ellos, ¿no? Pero no saben de las deudas que dejó esta nueva EPS. No saben que las gestores farmacéuticas están cobrando el doble a las EPS por los medicamentos. Increíble. Vuelve Gustavo Petro a amenazar el Congreso de la República diciendo que si no le aprueban la reforma a la salud, entonces va a empezar a liquidar todas las EPS. Pero nosotros no pagamos las deudas de los privados. Los privados tienen que pagar sus deudas a las clínicas y hospitales y si no se liquidan. Me parece que esta es la prueba máxima de la ineptitud del gobierno, de las mentiras que ha dicho. Cogieron la nueva EPS, que era una EPS público-privada que funcionaba bien, y la empezaron a administrar absolutamente su gobierno. Y ahora nos dicen que la va a liquidar, lo que muestra que no saben manejar el sistema de salud. Todo lo contrario, están mostrando que fueron incapaces de siquiera pagar lo que se estaba pagando antes con la misma plata. Eso es un dominó. Porque les está costando más, tienen más deuda y además están quebrando muchísimos hospitales. Lo que está haciendo Gustavo Petro con el sistema de salud es infame, es un asesinato. Y alguien debería ponerle una demanda internacional, los de las enfermedades huérfanas o los de los pacientes crónicos, porque no hay derecho que un gobierno tome decisiones para perjudicar a los colombianos. Y entonces dice que no se va a dejar mamar más gallo. Mamar gallo es lo que está haciendo usted, presidente Petro, con los colombianos que están enfermos, sin medicamentos y sin citas. Teníamos un sistema que funcionaba por su vanidad, hoy está destruido, por su falta de técnica, por su incapacidad de oír y de construir. Usted lo que está haciendo es destruyendo algo que el país tenía bien. Siga por el camino de destrucción y no llegará a ninguna parte. Trate más bien de enmendar. Escuche la Corte Constitucional que le está dando órdenes precisas. No siga vulnerando la ley, la Constitución y la salud de los colombianos. Póngase serio, que usted parece ya un payaso. Aquí esta gente definitivamente está muy nerviosa, ¿no? ¿Qué le dicen a estas dos señoras del uribismo? Vieja loca, creen que el pueblo es pendejo y adoctrinado por los medios corporativos. Por eso es que nadie ya les cree, ¿no? También le dicen acá, miren cómo esta paloma defiende a quienes se roban los recursos de la salud y ponen en riesgo la vida de los colombianos, porque para ella el culpable no son los ladrones, sino el que los atrapa, ¿no? Ahí están en evidencia, pero ellas creen que hay mucha gente que todavía les cree y se les caen pues los discursos, ¿no? Aquí también le dicen a la señora Cabal, el gobierno no tiene por qué volver a pagar unos dineros que ya fueron cancelados y dichos dineros los usaron las EPS para otras cositas y no para la salud, que es la ley, ¿no? O sea que la deuda que ellos ocasionaron por el no pagar, ahora quieren que el Estado lo vuelva a pagar. Descarada, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que nadie les come cuento. Y es que aquí quedan en evidencia, el video de la problemática de los medicamentos siempre ha sido la constante desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque aquí tienen un negocio redondo estas farmacéuticas. Desen cuenta el video que enseñó el ministro de Salud en el Consejo de Ministros. Esto para, presidente, poder demostrarle a Colombia entera cómo son las cosas en verdad. Mire lo que sucedió ahora con esta irregularidad. Esto lo publiqué yo, miren, de la bodega es se marzo están llevando los pañales 2025 para en la otra misma bodega. Autifarma. Aquí no los entregan y se los llevan. Y aquí dicen a los clientes que no hay, a los pacientes, pero para ellos son clientes. Y mírenlos, todo un van lleno de pañales. Y las señoras han venido durante 2, 3 meses y dicen que no hay. Y ahora los trasladan para otra bodega. Y no Y es si uno les acaparamiento. pregunta, entonces dicen, no, es que los estábamos llevando a los dispensarios. Y es carreta.
En los dispensarios no hay pañales, se los están llevando a otra bodega a guardarlos para producir una crisis premeditada sobre el conculcamiento de la vida de los pacientes. Y eso lo habíamos dicho en otro video, ¿no? Eso los llevan a otra bodega es para que la superintendencia cuando lleguen no encuentre nada. ¿Y dónde están los pañales? Ah, ¿sí ve que hay desabastecimiento? No, señores, los están escondiendo. Señor, ¿cuánto lleva esperando la entrega de sus medicamentos? Parece las 2:30. ¿De la tarde? Sí, señor. Señor, ¿usted cuánto lleva esperando sus medicamentos? 2016, ¿no? ¿3 horas? ¿Y usted? Yo tengo un problema, que cada vez que voy a reclamar esta droga dice que no hay. 215.800 quejas recibió la Superintendencia de Salud el último año por problemas con las EPS. Pese a que las quejas aún de los usuarios no reciben una pronta solución, pues obviamente hay mucha, por lo menos, preocupación por parte de las autoridades. Y no paran las quejas de los pacientes de la EPS Capital Salud por la demora en la entrega de los medicamentos y las deficiencias en la atención de enfermedades graves. Paola Bermúdez se enteró de otros casos. ¿Qué está sucediendo, Paola? Mire, Juan Diego, las quejas de los usuarios son múltiples. Ellos aseguran que decenas de personas deben hacer largas filas, además que deben estar desde tempranas horas de la madrugada para recibir un turno. Igualmente que deben esperar en condiciones inhumanas esa entrega de los medicamentos. Y lo peor, que muchas veces pierden el tiempo porque después de esperar largas horas no les pueden despachar su fórmula porque les asegura que no hay existencia de los medicamentos. Después de 2 horas de camino hasta el casco urbano de Caldas y media hora en colectivo para llegar a Envigado, Evelio de Jesús llegó a reclamar medicamentos para él y su esposa en la farmacia de su EPS. Me toca hacer esta cola para poder que entreguen esa droga. Y mira la hora que es, y llevo aquí desde más de 3 horas acá esperando para eso, y vea cómo estamos. Aunque le ofrecieron la posibilidad de llevárselos hasta su residencia, al conocer dónde era, el ofrecimiento se cayó. Esto para, presidente, poder demostrarle a Colombia entera cómo son las cosas en verdad. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí quedan en evidencia, pero el malo es Gustavo Petro, ¿no? Es definitivamente un cinismo total de esta gente. Otro de los que salió a llorar es aquí el señor Miguel Uribe. Dice, el único responsable de la crisis del sistema de salud se llama Gustavo Petro. Con el pretexto de mejorar lo que no funciona, ha venido destruyendo todo lo que funcionaba. Requeríamos cambios, no destrucción. Basta ver el informe de la Defensoría del Pueblo. Escuchemos qué dijo. El viernes pasado estuve en Cali y presencié cómo durante horas cientos de pacientes esperaban los medicamentos que durante meses no les ha entregado la nueva EPS porque hoy adeuda más de 106 mil millones de pesos a este gestor. Este gobierno es cierto que ha hecho giros importantes a los gestores, pero debe 4 billones de pesos. Es decir, la deuda viene ampliándose y eso lo que implica es que mientras no se pague, no habrá medicamentos. El único responsable de esta crisis es Gustavo Petro. Hoy, la Defensoría del Pueblo acaba de decirnos que los primeros meses del 2025 se han presentado 5.284 quejas por retraso en la entrega de medicamentos. Y solo en el 2022 hubo 2.123. Es decir, que con el ritmo que hoy hay de quejas, estamos hablando de un aumento de 10 veces las quejas por la no entrega de medicamentos. Ahora, dicen que el sistema era pésimo. No es cierto. Basta preguntarle a los ciudadanos cómo recibían sus medicamentos, incluso la satisfacción en las encuestas de pacientes, tanto en régimen subsidiado o contributivo. Ahora, lo que es cierto es que no era perfecto. Había mucho por hacer, pero lo que no es justo, es más, es completamente inhumano que con el pretexto supuestamente de mejorar lo que no funciona se destruya lo que sí sirve. Este señor también es otro mentiroso, ¿no? Que también está defendiendo pues el negocio de la salud. Recordemos que la familia de este señor estuvo a cargo de las vacunas, señores. Y esto no lo ha querido revelar, ¿no? Pues aquí está Alfredo Mondragón, donde habla, la codicia domina el actual sistema de salud actual. Esto es lo que ha llevado a que los gestores farmacéuticos acaparen medicamentos para generar odio contra el presidente Gustavo Petro, que no busca lucro sino salvar vidas, ¿no? Pero aquí prima más el negocio de los corruptos. El país entero se está preguntando cuál es la situación del tema de salud. Y la respuesta es porque la codicia es lo que domina el actual sistema de salud y un sabotaje contra el gobierno del presidente Petro. ¿Por qué le niegan medicamentos a la población que los tienen en las bodegas? Porque ahora la justificación que dicen es que pueden dejar morir a la población porque no les entregan supuestamente el billete. Y entonces voy a demostrar que no es cierto que le deba al gobierno nacional ni el ADRES recursos a las EPS o a las gestoras. Por ejemplo, las EPS ya cobraron presupuestos máximos a 2025 a marzo, no debe ni un peso por presupuestos máximos de este año el ADRES, pero también hay que decirle al país que el primer trimestre se cancelaron más de 1.5 billones de pesos por presupuestos máximos, es decir, muy por encima de lo que decían que solamente habían 500.000 millones de pesos, pues solamente en este trimestre se han entregado más de 1.5 billones de pesos. Pero que sepa el país también que el gobierno nacional del presidente Petro a través del ADRES ha entregado más de 21.5 billones de pesos de UPC a las EPS. ¿Cómo así que no hay
presupuesto. Por ejemplo, solamente con la nueva EPS dispararon los directivos anteriores a ser intervenida. La nueva EPS dispararon los gastos y las cuentas de la nueva EPS de 14 billones a 24 billones y no responden por más de 5 billones de reservas técnicas y otros 5 billones de pesos de cuentas que tenían debajo del colchón. Pero ¿saben? Solamente 280 mil millones de pesos dejó en deuda la nueva EPS sin estar intervenida con Audiofarma. Y van a decir que es el gobierno del presidente Petro y las actuales EPS intervenidas no sean no solamente hipócritas, sino criminales. Una especie de concierto criminal entre gestoras farmacéuticas y EPS están buscando la manera de matar pacientes al no entregarle los medicamentos esenciales a pesar de que tienen la plata en los bolsillos. Ya no solamente no le entregan los pañales, como lo demostró una vez un superintendente que fue hasta el sitio a verificar, ahora le niegan son los medicamentos esenciales. De tal manera que hay que manifestarle al país que el actual sistema está profundamente enfermo, y lo tiene enfermo es porque es un sistema construido sobre la codicia. No puede ser que los reportes mismos de las EPS se hayan dado 2.500.000 registros de pagos de medicamentos por encima del valor de referencia, lo cual son más de 110.000 millones de pesos de sobrecosto de medicamentos. Pues de esa manera nunca van a alcanzar los recursos, pero además la codicia va a buscar la manera de que siga el actual sistema para seguir matando a los pacientes a nombre de priorizar básicamente su interés de incrementar utilidades. Y como lo dijo Gustavo Petro, aquí priorizan más que el paciente esté enfermo a que el paciente pues prevenga sus enfermedades, ¿no? Hay que dar en evidencia, señores, y no pueden ocultar la verdad. Por otro lado, colombianos, definitivamente estamos ante un Congreso vago. Queremos que vean ustedes. Ahorita van a tratar de hundir la reforma a la salud y ustedes ya vieron que el sistema está en cuidados intensivos y que a esta gente solo le importa hacer negocios. De eso está mantener la vida de lujos de muy pocos con la enfermedad de los pobres y de los más necesitados. Resulta que en el Congreso, ustedes recuerdan que el señor Iván Cepeda radicó un proyecto de ley para que estos congresistas se bajen el sueldo. Pues resulta que están dilatando todo, no están yendo a debatir, no están yendo a trabajar, señores. Se les paga estos 48 millones y ni siquiera van a discutir un proyecto de ley que realmente es importante. Aquí lo que estamos viendo es que esta gente no quiere ni nunca se va a bajar el sueldo, ¿no? Puede que debatan dos veces el proyecto, pero en el cuarto o tercero debate siempre se cae. De 8 debates para que sea proyecto de ley, ¿no? Pues María José Pizarro aquí sale a criticar y a decir por qué esta gente está dilatando, pues, el inicio del debate del salario de los congresistas. Entonces en cuenta quedan en evidencia esta gente, ¿no? Escuchen a María José Pizarro que pregunta, ¿ustedes pueden creer esto? 2 sesiones y más de 5 horas dilatando el inicio del debate de reducción de salario de los congresistas y no permitieron que arrancara. Puro y duro filibusterismo, ¿no? Escuchemos. La verdad es que no tienen la disposición de dar la discusión sobre la rebaja de los salarios. Y no la tienen porque llevan muchos años en una posición de privilegio. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. 2 verdades. La primera, ¿cómo legitimamos el hecho de que miles de personas hayan salido a las calles y se hayan quedado sin las calles? Y la segunda, ¿cómo le pueden decir a la gente que no están dispuestos a bajarse el salario? Y entonces 2 años y medio después de estar esperando que se diera el debate sobre la reforma a la salud, pues resulta que el debate se está dando aquí en la discusión sobre el orden del día. Son 2 horas y 47 minutos intentando votar el orden del día después de lo que sucedió la semana pasada, que estuvimos también más o menos unas 2 horas y media intentando votar el orden del día. Hace 8 días lo hacíamos porque yo había presentado una proposición para que este proyecto de reducción de salarios pasara de primeras en el orden del día. Y hubo toda una discusión profunda de por qué no se podían romper los acuerdos y si en esta comisión se hacían acuerdos para mantener el orden del día, pues muy bien, esos acuerdos debían mantenerse. 2 horas estuvimos hablando sobre el respeto a los acuerdos en el orden del día. Y mejor dicho, fue casi una afrenta que yo presentara una proposición para poner este proyecto de primeras en el orden del día. Hoy con toda la cara dura. Con toda la cara dura, presentan 2 proposiciones, se pasan por encima de los acuerdos, pero ahí sí no se les puede decir nada. No, porque es legítimo. Hoy sí es legítimo. Hace 8 días no era legítimo. Es legítimo cuando les interesa y legítimo cuando no les interesa. Y no van a querer bajarse en el sueldo, señores. Frente a esto, también Esmeralda Hernández dijo, ¿por qué el Congreso se niega a debatir el proyecto de ley que reduce el salario de 48 millones de los congresistas, pero en un abrir y cerrar de ojos hundió la reforma laboral? Para ellos, privilegios, para el pueblo, precariedad, la ley de la política de Colombia, ¿no? Definitivamente. Y pues frente a esto, señores, hay algo en evidencia y es que esta gente quiere seguir viviendo
a las anchas de todos los colombianos. Dice aquí María José, por tercera vez se dilata en la primera del Senado el inicio de la discusión del proyecto que busca reducir el salario. Si realmente quieren bajarse el sueldo, muestren la voluntad con hechos, no más filibusterismo y leguleyadas, ¿no? Des en cuenta. Queremos contarles que llevamos 3 días de sesiones, más de 5 horas discutiendo el orden del día para ver si es posible iniciar la discusión necesaria sobre la rebaja de los salarios de los congresistas. Hay parece oposición que recurre al leguleyismo para evitar la discusión y darles la cara a ustedes. Mientras tanto, los congresistas ganamos más que el 99% de la población colombiana y usted, si gana un salario mínimo, tiene que trabajar 3 años para poder ganar lo que gana un congresista en un mes. En efecto, a pesar de que María José ha hecho una excelente ponencia en la Comisión Primera, que hemos recogido la firma de 56 congresistas para que se apruebe esta rebaja salarial, los sectores de oposición en la Comisión Primera del Senado siguen buscando pretextos para, como en otros escenarios, también dilatar, pero en este caso no la justicia, sino esta importante discusión sobre la rebaja salarial. Diligentes a la hora de acabar con la reforma laboral y lentos y absolutamente reticentes a bajarse los salarios de los congresistas. Qué tristeza que estos congresistas sigan ganando. Tarde o temprano lo que va a pasar es que el pueblo se va a levantar contra estos congresistas, señores, para que realmente se bajen el sueldo, ¿no? Aquí los usuarios se dan cuenta, muy buenos para quitarles derechos a los trabajadores, pero muy malos para bajarse el salario. Los congresistas de la derecha están haciendo hasta lo imposible en la Comisión Primera para impedir que el proyecto para reducir sus salarios comience su trámite en el Congreso. No lo quieren hacer, señores, no quieren bajarse el sueldo. Y des en cuenta que esta gente no va a trabajar porque se fueron a ver el partido, señores. No se bajan el sueldo, no trabajan y se siguen ganando millones. Lo que dijo María José, 3 años de un trabajador normal para ganarse el sueldo que esta gente se gana en un mes, ¿no? Dice Esmeralda Hernández, de más de 100 senadores, solo 37 estábamos trabajando y el resto se fueron a ver a la Selección Colombia. Hoy legislamos en plenaria solo 3 horas y a las 6:20 se levantó la sesión por falta de quórum, mientras millones de colombianos siguen en sus trabajos y sin pago pleno de sus horas extras. Así estamos, ¿no? Esperemos que ustedes colombianos se den cuenta la clase de gobernantes que estamos teniendo en el Congreso. Bueno, no llevamos ni 3 horas de plenaria con una cantidad de proyectos represados, 3 horas de trabajo al día. Acaban de solicitar verificación del quórum y solamente estamos 37 congresistas de los más de 100 senadores que somos en esta célula legislativa. Me imagino que todos ya están modo fútbol, sin querer venir a trabajar. Este es el Congreso que no trabaja y todos los proyectos esperando a ser debatidos. Así está. Es una tristeza este Congreso. Unos están en Estados Unidos rajando el gobierno como Efraín Cepeda y Catherine Miranda. Los que están aquí en Bogotá y en Colombia no van, ¿no? Los hijuetantas de ultraderecha que se negaron a las horas extras y los recargos nocturnos no trabajan. Pero aquí quedan en evidencia. ¿Qué diría Miguel Uribe, que dice que descuenta al que no vaya a trabajar? Pues aquí queda en evidencia, no va a trabajar y a él sí le pagan completo. Mucha atención, Colombia, que los senadores no están trabajando. De los 108 que hay, solo 31 están presentes y se acaba de levantar la sesión. Bueno, este es el panorama que tenemos nosotros en el Senado a diario. Y es que son las 4 de la tarde. Iniciamos la sesión a las 12. Ya en estos momentos, gran parte, vamos a decir, prácticamente todos los senadores no están en el recinto. Se fueron. No están trabajando. No están trabajando. ¿Cómo es posible que se ganen 48 millones de pesos por trabajar solo 2 días y no estén asistiendo? El senador Miguel Uribe, que decía que el que no fuera a trabajar no se le pagara, ¿será que va a cobrar la sesión? Día que hagan paro, día que no les pagamos el día de trabajo. La senadora María Fernanda Cabal, que tanto se peleaba que los trabajadores tienen que trabajar, ¿será que va a cobrar la sesión? Pero por supuesto. ¿Dónde están los congresistas de Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador? Partidos que se oponen a que los trabajadores tengan derechos laborales y ahí no asisten. Y está así. 31 senadores. De 53 que es el quórum decisorio, de 93 que se registraron, es decir, llegaron a su puesto, hicieron el dedo, registraron su asistencia y muchos de ellos ya se fueron. Esta denuncia se hace para que estos zánganos que están en el Congreso de la República no vuelvan a ser elegidos, pero se necesita que ustedes y que todos los colombianos votemos a conciencia. Empezó 2:40 la sesión, continuamos y siendo las 4 de la tarde, antes de las 4 de la tarde se tiene que cerrar porque los senadores no están presentes. ¿Y ustedes saben por qué se registran? Para cobrar el 1.400.000 que se ganan a diario. Increíble, lo más fácil,
para ellos es venir a registrarse, ganar su 1.400.000 del día para que no les descuenten, se van a ver el partido y cuando se va a discutir la reducción de sueldos, le hacen pistola a Colombia. Colombianos, miren ustedes bien estos congresistas, no voten más por estos zánganos que les gusta explotar al colombiano de a pie, les gusta negar los derechos de una reforma laboral que le devolvía sus derechos de horas extras, su pago de dominicales. Pero aquí hay alguien villano. Y no es precisamente Gustavo Petro, sino estos congresistas de ultraderecha, para que vayan conociendo. Compartan masivamente, les pedimos solo eso, compartan para que se den cuenta cómo estas sanguijuelas nos siguen explotando y les seguimos pagando. El pueblo se levantará y se acordarán de mí. Muy amables y hasta pronto.